Buenos días, mi nombre es María Gema Salvador, soy abogada y escritora y he publicado varios de mis libros ya en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que ya tenía yo inéditos, como por ejemplo La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y también reseñas de libros de grandes autores que me han llamado la atención, como por ejemplo Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, El nombre de la rosa de Humberto Eco, u otras. Y también he abierto un ciclo dentro de mi canal dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, en la cual hablo de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, Jesús el Hijo de Dios y otros grandes hombres y profetas de la Biblia. Aparte también me han salido novelas espontáneamente, es decir, hablando, no escritas, y que ya tengo publicadas de esta forma, en forma de audiolibro. Dos, una que es La torre de piedra en la costa, que podéis ver ya en mi canal, y El castillo de la imaginación. Pero hoy vamos a abordar a un hombre que fue un gran profeta del pueblo de Israel, el último de los profetas, y que fue el precursor del Mesías, ¿no? Que es Juan el Bautista o Juan el Bautizante, que era primo de Jesucristo. A él le tocó pues el privilegio de poder anunciar la llegada del Mesías. Entonces empieza la vida de Juan el Bautista cuando un ángel, que es Gabriel, el mensajero de Dios, anuncia el nacimiento del precursor. Siendo Herodes rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la familia sacerdotal de Abía, una de aquellas que servían por turno en el templo, cuya mujer, llamada Isabel, era igualmente del linaje de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios, guardando como guardaban todos los mandamientos y leyes del Señor irrepresiblemente, y no tenían hijos porque Isabel era estéril y ambos de avanzada edad. Sucedió pues que, sirviendo él las funciones del sacerdote de un orden al culto divino por su turno, que era el de Abía, le cupo en suerte, según el estilo que había entre los sacerdotes, entrar en el templo del Señor o lugar llamado santo, a ofrecer el incienso, y todo el concurso del pueblo estaba orando de parte de afuera en el atrio durante la oblación del incienso. Es decir, aquí se nos dice que tanto Zacarías como su mujer Isabel eran dos personas justas, temerosas de Dios, y que ambas descendían del linaje de Aarón, que eran los únicos que podían ser sacerdotes. Una vez al año el sumo sacerdote, que en este caso era Zacarías, entraba en el Santo Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza, donde estaba Dios mismo, y podía entrar, y los demás tenían que estar fuera en el atrio. Entonces, cuando entró Zacarías y le tocó el turno, allí se le aparece, junto al altar, en pie a la derecha, un ángel del Señor, que es Gabriel. Claro, él quedó sobrecogido de espanto ante aquella aparición, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, pues tu oración ha sido bien despachada. Tú verás al Mesías, y tu mujer Isabel te parirá un hijo que será su precursor, a quien podrás por nombre Juan, el cual será para ti objeto de gozo y de júbilo, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque ha de ser grande la presencia del Señor. Entonces le da una serie de normas que tenían las personas que se dedicaban a Dios, como le pasó a Sansón. No se podrá cortar el pelo, no se podrá embriagar, será el Espíritu Santo, ya es del seno de su madre, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios suyo. Entonces le dice que en esto hay que pararse, que será revestido del espíritu de Elías. El espíritu de Elías era el Espíritu Santo. Y aquí Dios mismo nos da una clave a este enigma. ¿Qué era el espíritu de Elías? El Espíritu Santo. Que en aquellos tiempos, antes de la llegada de Cristo, iba y se marchaba, como el caso de Sansón. Venía, se llenaba de fuerza y se iba. En el rey David lo mismo, iba, y es cuando componen los grandes salmos, y con todos hacía igual. Hasta que viene Cristo, y cuando nosotros aceptamos a Cristo ya no marcha, ya se queda con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Zacarías responde al ángel: ¿por dónde podré yo certificarme de eso?
porque ya soy viejo y mi mujer de edad muy avanzada. Se refiere a que la mujer de él, Elizabeth, Isabel, ya no tenía pues lo que tienen las mujeres, ¿no? Ya no tenía la menstruación y por tanto no podía tener hijos. Pero entonces el ángel le dice: yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a hablarte y a traerte esta feliz nueva. Es decir, los ángeles, aun cumpliendo sus ministerios con los hombres, permanecen siempre ante Dios, por contemplación de Dios. Es decir, los ángeles no es que obedezcan a los hombres, sino que siempre obedecen a Dios y ayudan, sobre todo a los hijos de Dios, a los cristianos y a los que creen en el Señor, cuando Dios les dice que tengan que ir hacia ellos, ¿no? Ayudarles. Pero como él, Zacarías, había dudado, dijo que estará mudo hasta el momento que sucedan estas cosas. Entonces el pueblo estaba esperando fuera y al ver a Zacarías, como le vieron sobrecogido, empezaron a pensar que había ocurrido. Luego ya, efectivamente, pues ya su mujer Isabel, cuando el tiempo de Dios, concibió y dio a luz un hijo. Y que efectivamente se cumplió todo lo que había dicho el ángel. María, la madre de Cristo, visita a Isabel, que ya estaba pronta a tener el hijo. Estaba ya de 6 meses. Y entonces Isabel, al escuchar la salutación de María, el niño, Juan, da grandes saltos de placer en el vientre de su madre porque se sintió ella llena del Espíritu Santo. ¿Ves? Volvemos a decir lo mismo. Y exclamando en alta voz dijo a María: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, y de donde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme. Pues lo mismo fue penetrar la voz de tu salutación en mis oídos que dar saltos de júbilo la criatura en mi vientre. Oh bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán sin falta las cosas que te han dicho de parte del Señor. Entonces, hasta prácticamente la vuelta de Jesús a la vida pública, es decir, cuando ya tiene 30 años y Dios le dice ahora es el momento, porque Cristo era obediente a Dios, es cuando es bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y aquí nos aparece la predicación de Juan. El año 15 del imperio de Tiberio César, gobernando Poncio Pilato la Judea y siendo Herodes tetrarca de la Galilea y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, hallándose sumos sacerdotes Anás y Caifás, el Señor hizo entender su palabra a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, el cual, obedeciendo al instante, vino por toda la ribera del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras o vaticinios del profeta Isaías. Se oirá la voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle sea terraplenado, todo monte y cerro allanado, y así los caminos torcidos serán enderezados y los escabrosos igualados, y verán todos los hombres al Salvador enviado de Dios. Aquí se cumple la profecía de Isaías, que habla del precursor del Mesías, que va a ser Juan el Bautista o Batizante, que estaba en el desierto y Dios le dice: ahora es cuando ya tienes que venir al río Jordán. Entonces Juan empieza a exhortar al pueblo, llevado del celo del espíritu de Elías, para que se arrepientan, sobre todo a los fariseos, que eran hipócritas, porque decían: nosotros somos los hijos de Abraham, y él decía: no es suficiente, sino que lo que quiere Dios es obediencia y no tanta adoración, tanto culto, ¿no? Y entonces es cuando les dice lo que deben hacer. Pero los fariseos, queriendo echarle un lazo a Juan, que realmente no creían en él, no creían en Dios, eran malos,
¿qué es lo que le dicen? ¿Eres tú el Mesías? Entonces Juan dice, yo en verdad os bautizo con agua a fin de excitaros a la penitencia, pero está para venir otro más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego de la caridad. Tomará en su mano el bieldo y limpiará su era, metiendo después el trigo en su granero y quemando la paja o broza en un fuego inextinguible. O sea, es cuando dice que va a venir Cristo y es cuando va a separar la paja del trigo, es decir, los buenos de los malos. Dice, por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser de él bautizado. Pero Juan se resistió porque sabía quién era y le dijo, ¿cómo vas a ser tú bautizado si soy yo quien debes bautizarme? Porque sabía que Cristo no tenía pecado. Sin embargo, Jesús le dice, déjame hacer ahora, que así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Y Juan entonces condesciende con él. Bautizado pues Jesús, al instante se le abren los cielos y viene la paloma, que era el Espíritu Santo, y entra en él. Y se oye la voz de Dios que dice, este es mi querido Hijo, en quien tengo puesta toda mi complacencia. Entonces es cuando, después de la vuelta de Cristo del desierto y es tentado por el diablo, que es lo que hemos visto cuando hablaba yo en la conferencia de Jesús, pues es cuando Juan el Bautizante les dice a sus discípulos que vayan detrás del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dice con estas palabras. Entre tanto Juan, dando testimonio de él, clamaba diciendo, he aquí aquel de quien yo os decía, el que ha de venir después de mí, ha sido preferido a mí, por cuanto era antes que yo. De la plenitud de este hemos participado todos nosotros y recibido una gracia por otra gracia, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fue traída por Jesucristo. A Dios nadie la ha visto jamás. El Hijo unigénito existente, ab eterno en el seno del Padre, el mismo en persona, es quien le ha hecho conocer a los hombres. Y aquí el testimonio que dio Juan a favor de Jesús cuando los judíos le enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Él confesó la verdad y no la negó. Antes protestó claramente, yo no soy el Cristo. Pues ¿quién eres? Le dijeron, ¿eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Pues ¿quién eres tú? Le dijeron, para que podamos dar alguna respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy, dijo entonces, la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como lo tiene dicho el profeta Isaías. Es de saber que los enviados eran de la secta de los fariseos y le preguntaron de nuevo diciendo, ¿cómo pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Respondióles Juan, diciendo, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el quien ha de venir después de mí, el cual ha sido preferido a mí y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Todo esto sucedió en Betania, la que está a la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno. Entonces, hay un nuevo testimonio de Juan el Bautista. Dice, se fue Jesús con sus discípulos a la Judea, y allí moraba con ellos, y bautizaba por medio de los mismos. Juan asimismo proseguía bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha abundancia de aguas, y concurrían las gentes y eran bautizadas, pues todavía Juan no había sido puesto en cárcel. Con esta ocasión se suscitó una disputa entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca del bautismo. Bueno. Luego a Juan lo encarcelan. Y veremos luego lo que le ocurre a Juan, ¿no? A Juan el Bautizante o Juan el Bautista. Y cuando estaba en la cárcel, dice, esparcióse la fama de este milagro, de los milagros que va haciendo, por ejemplo, del hijo de la viuda de Naín, por toda Judea y por todas las regiones circunvecinas. De estas cosas informaron a Juan sus discípulos, y Juan, llamando a dos de ellos, enviólos a Jesús
para que le hiciesen esta pregunta: ¿eres tú aquel que ha de venir a salvar el mundo o debemos esperar a otro? Llegados a él los tales, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú aquel que ha de venir o debemos esperar a otro? En la misma hora curó Jesús a muchas de sus enfermedades y llagas y de espíritus malignos y dio vista a muchos ciegos. Respondióles pues diciendo: id y contad a Juan las cosas que habéis oído y visto, cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado aquel que no se escandalizare de mi proceder. Además elogia a Juan el Bautista. Así que hubieran partido los enviados de Juan, Jesús se dirigió al numeroso auditorio y hablóles de Juan en esta forma: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña sacudida del viento? ¿O qué es lo que saliste a ver? ¿Algún hombre vestido de ropas delicadas? Ya sabéis que los que visten preciosas ropas y viven en delicias en palacios de reyes están. En fin, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, ciertamente yo os lo aseguro, y aún más que profeta, pues él es de quien está escrito: mira, que yo envío delante de mí mi ángel, el cual vaya preparándote el camino. Por lo que os digo, entre los nacidos de mujeres ningún profeta es mayor que Juan Bautista, si bien aquel que es el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Claro, porque ha visto de cerca lo que ellos vieron de lejos. Bueno, entonces viene ya el martirio de Juan el Bautista y así terminaremos con lo que ocurrió con este gran profeta de Israel. El martirio de Juan el Bautista. Oyendo estas cosas, el rey Herodes, pues se había hecho ya célebre el nombre de Jesús, decía: sin duda que Juan Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso tiene la virtud de hacer milagros. No es sino Elías. Otros emperos, este es un profeta igual a los principales profetas. Mas Herodes, habiendo oído esto, dijo: este es aquel Juan a quien yo mandé cortar la cabeza. El dicho Herodes había enviado a prender a Juan y la arrebujó en la cárcel por amor de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la cual se había casado. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener por mujer a lo que es de tu hermano. Por eso Herodías le armaba asechanzas y deseaba quitarle la vida. Pero no podía conseguirlo porque Herodes, sabiendo que Juan era un varón justo y santo, le temía y miraba con respeto y hacía muchas cosas por su consejo y le oía con gusto. Esto también tenemos que decir, que aun cuando hagamos las cosas porque nos gustan, porque están bien, si en nuestro corazón no estamos conformes a las normas de Dios, no sirve para nada. Que lo que hacía Herodes, le gustaba lo que escuchaba, pero no era justo ni salvo. Entonces llega un día en que es favorable al designio de Herodías, estoy leyendo la Biblia, en que por la fiesta del nacimiento de Herodes, que era pagano total, convidó a cenar a los grandes de su corte y a los primeros capitanes de sus tropas y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, que era Salomé, bailó y agradó tanto a Herodes y a los convidados, bueno, que le dice Herodes: pídeme lo que quieras, y ella le dice la cabeza de Juan el Bautista. Él se resiste, pero al final es cuando ya muere Juan el Bautista. Entonces esto es un poco la reflexión que he hecho de este gran hombre que fue Juan el Bautista, que fue el precursor del Mesías, y se cumplió con él todo lo que había dicho el profeta Isaías, ¿no? Tuvo más, digamos, suerte que los demás, porque evidentemente esos profetas no vieron a Jesucristo, y sin embargo él lo vio. Y siguió con la misión, era obediente, era justo, y cuando él pregunta, decir a Jesucristo si es el que tenemos que esperar, no es porque él dudaba de que fuera el Mesías, sino porque él, Dios se sirve de él para darnos a entender que ahí estaban todas las profecías respecto de Cristo, se habían cumplido exactamente todas. Y él contesta un pasaje de Isaías, ¿qué es lo que habéis ido a ver? Yo decirle a Juan que he curado ciego, leproso, porque cuando viniera el Mesías
haría unos milagros que nadie había podido hacer. Bueno, y esta es un poco la reflexión, pero tenéis que leer la Biblia porque es la palabra de Dios y os dará muchísima iluminación y mucho conocimiento de la palabra del Señor.